La misión de un gato. La mayoría de la gente piensa que los gatos no hacen nada, son perezosos y todo lo que hacen es comer y dormir. No es así. ¿Sabías que los gatos tienen una misión en nuestra vida? ¿Sabías que hoy en día ya empieza a haber más personas que tienen gatos? Ahora son un poco más que el número de personas que tienen perros. ¿Tú sabes o conoces cuál es la misión de un gato? Pues ahora te comparto una serie de datos sobre la vida secreta de los gatos para que los conozcas y entiendas más. Todos los gatos tienen el poder de diariamente remover energía negativa acumulada en nuestro cuerpo. En cuanto dormimos, ellos absorben esa energía. Si hay más de una persona en la familia y solo un gato, él puede acumular una cantidad excesiva de negatividad al observar energía de tantas personas. Cuando ellos duermen, el cuerpo del gato libera la negatividad que eliminan de nosotros. Si en caso de que estuviéramos excesivamente estresados, ellos pueden tener el tiempo suficiente para liberar tal cantidad de energía negativa, y por lo cual, consecuentemente, se les acumula como gordura, hasta que ellos puedan liberarla. Por lo tanto, se vuelven gordos y tú piensas que era la comida con la que los alimentabas, o porque no hacían nada. Y la verdad es que no es así. Es bueno tener más de un gato en la casa, para que la carga sea dividida entre ellos. Ellos también nos protegen durante la noche, para que ningún espíritu indeseable entre en nuestra casa o cuarto mientras dormimos. Por eso, les gusta dormir en nuestra cama. Y si ellos consideran que estamos bien, no dormirán con nosotros. Si hubiera algo extraño pasando a nuestro alrededor, saltarían a nuestra cama y nos protegerían. Si una persona que viene a nuestra casa y los gatos sintieran que esa persona está ahí para perjudicarnos o que es mala, los gatos entonces nos rodean para protegernos. Si no tienes gatos y un gato callejero entra en tu casa adoptándola como su hogar, es porque necesitas de un gato en ese momento en particular, pues el gato callejero se ofreció como voluntario para ayudarte. Agradece al gato por elegir tu casa para ese trabajo. Si tienes otros gatos y no puedes quedarte con el callejero, busca un lugar para él. El gato llegó por una razón desconocida hacia nosotros a nivel físico, y en sueños se puede ver la razón del aparecimiento del gato en ese momento. Puede ser que haya un débito de los karmas que él tiene que pagarte, por lo tanto, no espantes o asustes al gato, pues él va a tener que regresar de un modo u otro para realizar esta obligación. Los gatos nos curan. Los gatos son criaturas adorables y aman a sus dueños por encima de todo, pero tienen una manera diferente de amar, y no obstante de eso, su amor no sea verdadero, así es que no dudes de que ellos sean nuestros grandes y verdaderos amigos y sobre todo, unos buenos compañeros. Las personas alérgicas a los gatos son emocionalmente incapaces de amar a alguien con profundidad, porque reprimen sus verdaderos sentimientos. El gato negro. Este es un caso que llegó al Santo Oficio, del cual no se tienen los datos precisos, pues se cuenta que le sucedió en su propia familia, a un miembro de la institución. Por eso no se guardaron los nombres reales ni las fechas del proceso, pero es una leyenda que ha pasado de generación en generación en todo Veracruz. Cuenta la leyenda que existía una joven pareja que al casarse se fue a vivir a la casa de la novia, donde solo vivía su madre. Dicen que la suegra y el muchacho aquel no lograban congeniar. Esto causó la desgracia de la hija, que siendo joven aún, deseaba que en su hogar reinara la armonía que jamás llegaba, pues las peleas entre su esposo y su madre la dividían en dos amores bien distintos, entre la espada y la pared. Cansada la pobre muchacha de los continuos pleitos en su hogar, decide pedirle a su esposo que se muden a otra casa, pesándole el hecho de dejar sola a su madre.
entiende que es la única forma de salvar su matrimonio y de apartar a su esposo de los malos tratos de su progenitora. Se mudaron a una casita más pequeña, pero con un hermoso jardín, y ahí fueron tan felices como solo los recién casados pueden serlo. Entre caricias y palabras dulces vivían llenos de paz y ternura, pues al separarse de la madre, habían dejado de pelear entre ellos. Una etapa muy tranquila y pródiga, vivían en su nuevo hogar, colmado de serenidad y calma. Cuando el esposo salía a trabajar, la joven pasaba los días haciendo las labores del hogar, y mientras lo esperaba, se ponía a tejer bajo la sombra de un nogal. Diariamente el esposo llegaba cansado y se sentaba al lado de su esposa a contarle los sucesos de su trabajo, y aprovechaba la pareja para quedarse ahí un rato viendo a la noche apoderarse del lugar. Las tardes eran de ambos, deliciosa rutina que un día se vio interrumpida por un nuevo acompañante, un negro gato con los ojos verdes, que sentado sobre la reja del patio, observaba a la mujer atentamente. Cuando llegaba el esposo, el gato salía corriendo asustado por su presencia. La mujer le contó a su marido lo que sucedía desde hacía unos días, pero el muchacho no le dio importancia, y abrazando a su esposa, le dijo que ya cenaran. Pasarían unas 3 semanas más con la visita de aquel gato. Nuevamente la esposa le contó lo que pasaba antes de que él llegara. Un poco cansado de los ruegos de su mujer, decidió hacerle caso. Al día siguiente acordó con su mujer que llegaría temprano y se disfrazaría de ella para lograr verlo. Así lo hicieron y al día siguiente llegó el gato puntualmente a sentarse sobre la reja del jardín. El esposo por fin dio crédito a la preocupación de su mujer, pues era en verdad un enorme gato negro cuya maldad se veía en los ojos, tanto que lo hizo sentir escalofríos cuando se le quedó mirando fijamente con esos ojos verdes y profundos ojos, como si adivinara la farsa y lo recriminara. Pero lo que el esposo jamás pensó que sucedería es que el gato fuera a hablar. «¿Qué es lo que haces vestido de mujer?», le preguntó el gato. Recuperándose del susto, el hombre corrió a la cocina, seguido velozmente por el gato, que entró a la casa por una ventana. Ya adentro, el hombre aterrorizado vació una olla con caldo hirviendo sobre el gato negro, que maullando de dolor salió disparado hacia el jardín para perderse entre las sombras. Al día siguiente lo despertó una desagradable sorpresa. La madre de su esposa se encontraba muy enferma, acostada en su cama. Al verlos entrar por la puerta, comenzó a gritarle al hombre que se fuera de su casa. La hija agobiada le preguntaba que por qué lo echaba de ahí, y ella le contestó que él era el culpable de sus quemaduras. La bruja murió tiempo después de lo narrado, y los esposos callan la historia, hasta que uno de ellos la confesó en un arrebato de culpa a un sacerdote. Y es que ocurría muy frecuentemente que las brujas, o como les decíamos acá los nahuales, cambiaban de forma, transformándose en animales para salir a hacer sus maldades o para simplemente, como en este caso, acechar a sus enemigos. Así que si ves por tu casa a un animal de extraña mirada que la visita frecuentemente, quizá no sea solo un animal, podría ser también un maligno nahual. Las formas del nahual. La siguiente historia nos fue relatada por una señora que nada tiene que ver con la transformación de hombres en animales, pero que por sus conocimientos adquiridos de los mismos, ha estado muy cerca de lo que muchos creen simples leyendas. Antes de contarnos su historia, nos dio el siguiente consejo: la vida da vueltas y lecciones que nos hacen cambiar. Uno conoce personas interesantes cuando menos se lo espera, y cuando menos lo pensamos, solemos hacerles un daño irreparable, que indudablemente nos lo regresarán con creces. Es por ello que les digo que vivan sin hacer daño a nada ni a nadie, pues solo así la vida no llega a reprendernos. La señora nació en un viejo pueblo de Oaxaca, cerca de la sierra. Ahí conoció y aprendió lo que se conoce como brujería. En una ranchería bastante lejos de la zona conurbada, conoció a una verdadera bruja, mejor conocida en nuestro país como nahual. Debe confesar
que cuando la vio por primera vez no sintió miedo, sino curiosidad, pues tenía un aura de misterio que a pesar de su edad la hacía verse muy bella. Una noche, mientras tomaba el fresco, pudo ver a la señora salir de su cabaña con un ligero velo, y descalza, pensando que se dirigía al río, la fue siguiendo. Al detenerse, se quedó atónita ante lo que vio. La mujer se fue recostando en el suelo, cambiando su aspecto. Fue así como llegó a convertirse en una serpiente. Ella regresó corriendo a su casa, aún sin creer lo que había visto, y se durmió. Al día siguiente encontró a la señora en la ranchería de sus padres y le preguntó: ¿Por qué me has seguido? Sin saber qué contestar, le dijo: Pensé que iría al río. No es verdad, dijo la señora. Lo has hecho porque te gustaría aprender lo que soy. Fue cuando se puso a aprender gran parte de lo que sabe hasta estos momentos: las oraciones a los santos, los materiales necesarios, las limpias, las invocaciones, en fin, todo lo básico de lo que conocemos como brujería. Pero al preguntarle si durante ese tiempo no había visto más cosas extrañas que hiciera la señora, no respondió. Tiempo después de lo ocurrido en el río, le quitaron la vida a un familiar de la señora en una ranchería cercana. Nadie supo quién había sido. Sin embargo, la bruja le pidió que la acompañara a la siguiente ranchería, y sin más explicación salieron hacia allá. Al llegar, se dirigieron a una cantina, donde la mujer le pidió que esperara en la puerta mientras ella entraba y se dirigía a una mesa donde estaban dos hombres con pistola en cinto, y les comenzó a decir que iba a avisarles que fallecerían por lo que habían hecho a su familiar. Y al contrario de lo que esperaba, los dos hombres se veían asustados, inmóviles, con mucho miedo en los ojos. La mujer terminó diciéndoles que a uno le sacaría las vísceras, mientras que al otro le cortaría la cabeza. Y efectivamente, al día siguiente fueron encontrados ambos cuerpos en sus respectivas camas, aunque nunca se encontró la cabeza de uno, ni las vísceras del otro. ¿Coincidencia? Tal vez. Tiempo después, nuestra amable relatora se mudó al Distrito Federal, donde empezó a hacer sus primeros trabajos y a tener encuentros con otras personas que se dedicaban a lo mismo. Su principal labor es sacar males de casas y personas, según nos cuenta, por lo que ha sido testigo de miles de sucesos extraños que nadie podría creer, aunque al preguntarle si ya no ha vuelto a ver a la bruja, nos respondió que hace varios años que no ha tenido contacto con ella, pero que sí se ha topado con más nahuales durante su labor de curandera. El más reciente fue hace como 5 años. Había un señor al cual le iba mal en todo. Él fue a verla al negocio. Le pidió que le hiciera una limpia a su microbús, su única fuente de ingresos. Al subir ella al micro, pudo escuchar un golpe en el techo del vehículo, y al comenzar a hacer la limpia, se empezó a escuchar como si hubiera una pelea de gatos en el techo. Detuvo entonces su trabajo para salir a preguntarle al señor si de casualidad había matado a un gato dentro del vehículo, a lo que el señor respondió: «Sí, pero... de eso hace mucho, señor». «¿Pero le quitó la vida?», volvió a preguntar. No sé si haya fallecido, porque le di de tubazos y bajé por una bolsa para meterlo, pero cuando regresé ya no estaba». Ella le explicó que tuvo la mala suerte de quitarle la vida a un nahual en su microbús, por lo que toda su mala suerte se debía al castigo que este ser le estaba deseando, solo que en estos casos se triplica. Claro que le preguntamos si puedo hacer algo para ayudarlo, a lo que nos respondió que no, porque una de su especie le había enseñado todo lo que sabía, y no deseaba que ese mal se fuera con ella por toda la vida. Aquí es importante mencionar que los sucesos han sido relatados tal cual nos los platicaron, y aunque no estemos seguros de su veracidad, la confianza y sinceridad con que nos lo contaron han sido suficientes para creer que por lo menos algo de ello sí fue verdad.
¿Qué onda, Miguel? ¿Cómo estás? Hola amigo, ¿cómo estás? Muy bien, y bueno, pues muy interesado en esa historia que me estabas narrando hace unos momentos, que un amigo tuyo escuchó pues que era un gato, ¿no? O algo así. Sí, mira, te cuento brevemente la historia. Sí, Él me comentó que estaba trabajando en una cartonera, entonces ellos se dedicaban a hacer cajas para lo que eran galletas, todo eso. Entonces en la parte donde tienen ellos las máquinas, sí, dice que se genera mucho calor y en la parte de arriba, en la parte superior de las paredes tienen unas ventanas. Entonces dicen que estaban trabajando en la madrugada y que escuchaban ellos como que una chica, una mujer, pegaba gritos así como diciendo ayuda o auxilio. Algo así sí, me comentó. ajá, Entonces pues, a ellos se les hizo pues, extraño que a las 3 4 de la mañana alguien esté gritando, ¿no? Entonces, dicen que lo que hicieron que tienen unas escaleras para alcanzar a subir para alcanzar a abrir las ventanas, digamos, de ventilación, y dicen que se subieron y que se asomaron y que enfrente de donde estaban ellos lo único que se veía era un gato. Me comentó que era un gato negro ujú, y dice que empezaron ellos a asomarse a ver si veían a la chica esta o algo y que vieron al gato y que el gato, o sea, prácticamente, o sea, digamos que el gato se da cuenta que ellos están y voltea a verlos a ellos y pega el grito de auxilio, ayúdenme, algo así. Y pues obviamente, pues estos cuates se asustaron. A mí lo que me comentó que incluso ya hasta, creo, iba a dejar ese trabajo porque comentaba que le pasaban cosas raras ahí en la fábrica. o sea que en cuanto vieron al gato, el animal gritó, ayúdenme. Me comentó que no recuerdo si me dijo que estaba ayúdenme o auxilio. El chiste es que pedía como ayuda el gato. Ajá, Entonces dice que el gato cuando se percató volvió a verlos y dijo el auxilio o ayúdenme y lo que hizo el gato es que salió corriendo. ok. Salió corriendo para el siguiente, digamos para la esquina siguiente de la calle, pues ya ellos lo perdieron de vista, pero pues obviamente ellos estaban ya con el susto encima, ¿no? Ujú. Ok, y eso fue todo, ¿no? Entonces a partir de ahí ya tu conocido ya no quería ir a trabajar. Sí, eso es prácticamente es breve, o sea, eso fue aquí, me parece que es aquí en la zona de Catepec, ahí donde fue en una cartonera que tienen, Ujú, bueno, trabajan ellos. sí. Y yo hasta donde me quedé fue que él me dijo bueno, ya pensaba dar las gracias o de plano ya no presentarse a trabajar porque me comentó que le habían pasado varias situaciones así medio extrañas, paranormales podríamos llamarle. Ajá. E incluso, bueno, déjame ver si luego puedo tener contacto con él y a ver qué más me platica y comparto contigo la historia, amigo. Vale, pues muchas gracias. No, pero al contrario, que estés bien. Igual, bye.